En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que está planteado de la siguiente manera. Demuestre que los ángulos internos alternos y externos alternos que se forman cuando una recta transversal corta dos rectas paralelas son iguales. Acá tenemos el esquema. Hay dos rectas que están paralelas, que son las que están en color rojo, y una recta transversal corta a ambas rectas. Y me están pidiendo que demostremos que los ángulos internos alternos y externos alternos que se forman son iguales. Vamos a definir cuál es nuestro espacio que le vamos a llamar interno y cuál es el espacio que le vamos a llamar externo. Para tomar un punto como referencia o un espacio como referencia, vamos a tomar todo aquello que esté dentro de las dos líneas paralelas. Todo lo que esté adentro de las dos líneas paralelas va a ser nuestra parte interna. Y todo aquello que esté fuera de las dos líneas paralelas es nuestra parte externa. ¿Cómo vamos a saber entonces cuando un ángulo es alterno a otro? Todo aquel ángulo que esté en diferente lado de la recta transversal va a ser alterno. Entonces vamos a comenzar con los ángulos internos alternos. Vamos a comenzar con este ángulo. Vamos a comenzar este angulito de acá. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle alfa. Para que otro ángulo sea interno y alterno a este, debe estar dentro de las dos líneas paralelas, pero usted debe estar en lado contrario. O sea, eso se cumple solo si este ángulo se encuentra en esta parte de acá. A este ángulo le vamos a llamar un ángulo θ. Vean ustedes que sí son internos, alternos. Internos porque están dentro de las dos líneas paralelas y alternos porque están en diferente lado de la línea transversal. Vamos a demostrar que estos ángulos son iguales. Para hacer nuestra demostración, vamos a trazar una línea que venga desde esta parte de acá. Vean ustedes, de acá y corte con esta línea roja que tenemos acá. Se nos formó un ángulo de 90 grados. Sí, aquí está ese ángulo de 90 grados. Ya sabemos que los tres ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. O sea que este ángulo de 90 grados más este ángulo alfa más este ángulo que está acá. Vamos a llamarle a este ángulo beta. Vamos a tener entonces que ángulo de 90 grados más beta más alfa son iguales a 180. Entonces, la cantidad de ángulos que va a estar distribuida entre beta y alfa son 90, porque ya tenemos 90. 90 más 90 es 180. Vamos a tener entonces nuestro primer ángulo, vamos a llamarle θ, que es este ángulo de acá, y vamos a demostrar que es igual a alfa. Vamos a ponerlo por acá. Pero igual, va a ser igual. Comencemos con el ángulo θ. Vean ustedes que esta línea que yo tracé, esta línea que está en color negro, con esta línea que está en color rojo, forman un ángulo de 90 grados. Sí, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados está dividido en dos ángulos, beta y θ. Entonces θ no es más que 90 grados menos beta. Sí, ahí está. Vamos a tener ahora alfa. Vean ustedes que entre alfa y beta, la única opción es que entre los dos sumen 90, porque 90 entre ellos dos más 90 que tenemos acá serían 180. O sea que alfa debe ser entonces a los 90 grados menos lo que valga beta. Ahí tenemos. Vean ustedes que θ es 90 menos beta y alfa es 90 menos beta. Eso quiere decir que θ y alfa son ángulos iguales. Demostrado, ángulos internos, alternos, son iguales. Ahora vamos a tomar el otro ángulo interno, que sería este de acá. Vamos a darle un nombre. Llamémosle a este ángulo, vamos a llamarle ángulo phi. Y vamos a tener este otro ángulo, esta parte de acá, que vamos a llamarle un ángulo omega. Vean ustedes que son internos alternos. Internos porque quedan dentro de las dos líneas paralelas y alternos porque están en lado contrario de la línea transversal, o sea, de la línea azul. Vamos a demostrar que tanto phi como el ángulo omega son iguales. Entonces, si ustedes se acuerdan, aquí había un angulito con el que iniciamos. A este angulito le llamamos θ. ¿Se acuerdan de ello? Sí, ahí está. Y a este ángulo que estaba al inicio acá le hemos llamado alfa. Vean ustedes que entre θ y omega se forma un ángulo de 180 grados. Cuando tenemos una línea y comenzamos de esa línea y terminamos en la misma línea sin dar una vuelta entera, hemos dado una cantidad de 180 grados. Ahí está demostrado. Θ más omega son 180. En esta parte de acá sucede lo mismo. Tanto phi sumado con alfa van a sumar un ángulo de 180. Eso significa que omega, que es el que tenemos acá abajo, este omega va a ser igual a 180 menos esta parte de acá que la está ocupando θ. O sea que sería 180 grados y esto menos θ
Ahí está, eso sería igual a omega. Mientras que phi va a ser casi lo mismo. Phi va a ser igual a 180 menos el espacio que esté ocupando alfa. O sea que phi va a ser igual a 180 estos grados menos lo que está ocupando alfa y nos quedaría así. Y ahora habíamos demostrado que tanto alfa como teta son iguales. O sea que a 180 le estamos restando la misma cantidad. Eso significa que phi y omega también son iguales. Demostrado, ángulos internos, alternos, son iguales. Ahora vamos con los ángulos que son externos, alternos. Externos, ya habíamos dicho, son los que quedan afuera las dos líneas paralelas. Vamos a tomar este ángulo acá. Vamos a llamar a este ángulo omega. Y vamos a tomar este ángulo de acá. A este ángulo de acá le vamos a llamar mu. Este va a ser nuestro ángulo mu. Son externos porque quedan fuera las dos líneas paralelas y son alternos porque quedan en diferente lado de la línea transversal. Vamos a demostrar que tanto mu es igual con el ángulo omega. Vamos a tener acá. Si ustedes se acuerdan, acá había un ángulo que anteriormente le habíamos llamado alfa. Este ángulo era alfa. Y este ángulo que tenemos acá le habíamos llamado teta. Vean ustedes que sucede lo mismo. Tanto mu con teta y omega con alfa están ocupando un ángulo de 180 grados. O sea que mu va a ser igual a 180 grados. Esto va a ser menos el espacio que esté ocupando teta, que es este ángulo que está acá. Mientras que alfa, perdón, mientras que omega va a ser igual a 180 también, que va a ser 180 menos el ángulo que esté ocupando alfa. Ahí está. Y si ustedes se acuerdan, teta con omega eran iguales. Por lo tanto, a 180 le estamos restando la misma cantidad y eso demuestra que mu debe ser igual con omega. Demostrado, ángulos externos, alternos, son iguales. Nos queda otro ángulo que es externo, este ángulo que está acá. A este ángulo le vamos a llamar un ángulo R. Y vamos a tener este ángulo acá, que es su alterno, que le vamos a llamar un ángulo P. Vamos a demostrar que estos ángulos que son externos, porque quedan fuera de las dos líneas paralelas, y son alternos porque quedan en diferentes lados de la línea transversal, son iguales. Vamos a ver qué sucede con P y vamos a ver qué sucede con el ángulo R. Vamos a poner igual. Si ustedes se acuerdan, acá había un ángulo, que este ángulo anteriormente le habíamos llamado un ángulo omega. Este era nuestro ángulo omega. Y acá teníamos otro ángulo anteriormente también, y a este ángulo le habíamos llamado un ángulo phi. Y vean ustedes que tanto R con phi están formando un ángulo de 180 grados y lo mismo sucede con omega y P, están sumando un ángulo de 180 grados. Entonces vamos a tener que P va a ser igual a 180 grados. Esto va a ser menos este ángulo que está acá, que este ángulo le llamamos omega. Entonces va a ser igual a ese ángulo omega. Entonces nos quedaría así. 180 menos omega son iguales a P. Mientras que con R sucede más o menos lo mismo. Vean ustedes que R y phi forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, R va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que está ocupando phi, que sería este de acá. Entonces ya tenemos, vean ustedes que en la demostración anterior habíamos demostrado que omega y phi eran iguales. Por lo tanto, a 180 le estamos restando el mismo ángulo y eso significa que P y R son iguales. Entonces, este ángulo P va a ser igual a ese ángulo de acá. Entonces, este ángulo R es igual a su alterno, que es P. Demostrado, ángulos externos, alternos también son iguales. Esto es todo. La demostración de los ángulos internos, alternos, externos, alternos son iguales. Espero les haya servido el video, que les guste y nos vemos en otro video.